El desierto ardía como un infierno abierto. Willa Hart sangraba sobre la arena, rodeada por fuego y traición. Los hombres a los que alguna vez llamó amigos se habían convertido en cazadores, y ella era la presa. Sus gritos se perdían en el viento caliente hasta que lo vio a él. Un guerrero, inmóvil, silencioso, observando. No era compasión lo que había en su mirada, sino algo más antiguo, algo que venía del alma misma del desierto. Sus ojos se cruzaron con los de ella. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. No me mires así, susurró Willa, con la voz temblorosa entre el miedo y una chispa que creía extinguida hacía años. Esperanza. Pero él no apartó la vista. Cuando la alzó entre sus brazos, quebró una ley sagrada de los suyos, una norma apache que podía costarle todo, porque ella no era una extraña cualquiera. Era la hija del hombre que había destruido la tierra de su pueblo. Lo que hizo después cambiaría el destino de ambos. Aquella noche no fue un rescate. Fue el inicio de una guerra entre el amor y el destino. Y cuando la verdad saliera a la luz, la sangre volvería a manchar la arena. El desierto no guardó silencio aquella noche. Rugió. Las llamas se alzaban como espíritus contra el cielo negro, devorando los matorrales secos, proyectando sombras torcidas sobre la tierra quemada. A lo lejos, los coyotes aullaban. Willa corría tropezando, jadeando, con el cuerpo herido y tembloroso. Cada paso era un tormento. Sus piernas sangraban, sus brazos ardían por las caídas. No sabía cuánto había avanzado, solo que debía seguir. Detrás de ella venían los hombres que una vez le sonrieron junto al fuego, que le prometieron lealtad bajo las estrellas. Ahora la cazaban como si fuera un animal. No, peor aún, como si ya estuviera muerta. Buscó refugio tras una roca ardiente, presionando su espalda contra el calor del granito. Contuvo un sollozo. Sus labios estaban secos, su boca sabía a polvo y miedo. Se limpió el sudor de la frente y vio sangre en sus dedos. No te detengas, pensó. Si te detienes, mueres. Pero el cuerpo ya no le respondía. El calor era insoportable. Cada respiración quemaba. A lo lejos, una risa cruel resonó por el cañón, seguida de su nombre. Estaban cerca. Willa intentó moverse, gatear si era necesario, pero sus rodillas cedieron. Cayó sobre la arena, gimiendo. Su mejilla tocó el suelo caliente como el hierro de un horno. Sus dedos se hundieron en la tierra, buscando algo, cualquier cosa, fuerza, salvación. Un milagro. Entonces lo vio, una figura a unos metros, quieta entre el humo y el fuego. Por un instante creyó estar delirando. Era alto, vestido con cuero oscuro, una pluma atada a su trenza y una quietud que parecía venir de otro tiempo. Su piel era cobriza, curtida por el sol y la historia. Willa se quedó inmóvil, el corazón golpeándole el pecho. ¿Sería uno de ellos? ¿Otro enviado para matarla? El hombre dio un paso, silencioso, medido. No, murmuró ella, la voz quebrada, apenas un hilo seco. Por favor. Él se detuvo, ladeando la cabeza, observándola. Su rostro era una máscara de piedra y polvo. No me mires así, susurró ella de nuevo. Y las lágrimas se escaparon antes de poder contenerlas. Como si importara. Nada ocurrió por un instante. Luego, el guerrero se movió con la gracia de un felino y se arrodilló a su lado. Su presencia la envolvió como el aire antes de la tormenta. Podía oler el humo, la tierra y el sudor en su piel. Vio las cicatrices viejas que cruzaban su pecho como ríos marcados por el tiempo. No habló. No preguntó quién era ni qué había hecho. Su mano se detuvo cerca de la herida, sin tocarla, evaluando. Willa intentó alejarse. No quise venir aquí, no pedí esto, susurró. Él la miró entonces, profundamente, como si buscara algo en ella que ella misma había olvidado. Sacó un frasco de cuero de su cinturón, lo destapó
y se lo ofreció. Ella dudó, pero la sed era más fuerte que el miedo. Bebió con avidez, el agua corriendo por su mentón. Sabía a salvación. ¿Por qué?, logró decir con un hilo de voz. ¿Por qué me ayudas? Él no respondió. En lugar de eso, la levantó con cuidado. Ella soltó un jadeo al sentir la fuerza de sus brazos, firmes, seguros, mientras el mundo se desvanecía en su pecho, y el fuego quedaba atrás. Así comenzó la historia de Willa Hart y Kyle Red Hawk, una historia que el desierto nunca olvidaría. El cuerpo de Willa Hart se derrumbó contra el pecho de Kyle Red Hawk cuando el cansancio la venció por completo. Lo último que alcanzó a ver antes de perder el sentido fue la luna, grande y roja como la sangre, elevándose sobre el horizonte mientras las llamas rugían detrás de ellos. Cuando despertó, todo era silencio. No había gritos, ni disparos, ni fuego. Solo el susurro del viento entre las dunas. El sol aún no asomaba, pero el cielo comenzaba a teñirse de un azul pálido. Yacía sobre una cama improvisada de arena suave bajo un saliente de roca, protegida del viento. Una tela ligera cubría su cuerpo. Sus heridas estaban vendadas, sus labios ya no se sentían agrietados. Giró la cabeza lentamente. Kyle estaba allí, a unos metros, sentado con las piernas cruzadas junto a un pequeño fuego sin humo. Observaba el horizonte, inmóvil, en silencio. ¿Quién eres?, preguntó ella, la voz ronca. Él no se movió. Deberías dormir, no hasta que me digas por qué me salvaste. El silencio se alargó como la sombra del amanecer. Willa se incorporó despacio, conteniendo un gemido. Sus costillas protestaron, pero se obligó a mantenerse erguida. No sabes lo que has hecho. Si descubren que me ayudaste. No lo harán, respondió por fin él, con voz baja, tranquila, como el agua que corre entre piedras. Willa lo miró fijamente. Eres apache. Los ojos de Kyle se desviaron hacia ella, aunque no confirmó ni negó. He oído historias, murmuró Willa. No suelen tener piedad con los forasteros, menos aún con alguien como yo. Sigues respirando, contestó él sin apartar la vista del amanecer. Eso debería decirte algo. Ella se aferró más a la tela que la cubría. Ni siquiera sabes mi nombre. No eres la primera mujer blanca que sangra en este desierto. La forma en que lo dijo la estremeció. No era amenaza, sino memoria. Dolor antiguo que no le pertenecía, pero que de algún modo ahora también la tocaba. Me llamo Willa, susurró. Kyle no respondió. Me salvaste, insistió ella. Ahora eres parte de esto, te guste o no. No me gusta. Entonces, ¿por qué lo hiciste? No dejo morir a los animales heridos, respondió con calma. Ni siquiera a los que muerden. Willa bajó la mirada, avergonzada y agradecida a la vez. Eran mis amigos, dijo después de un largo silencio. Creí que lo eran. No sabía lo que planeaban. No sabía lo que iban a hacerme. La voz de Kyle se volvió más grave. Pero ahora lo sabes. Ella asintió despacio. No era solo por tierras. Querían eliminarme. Vi demasiado. Hablé cuando debía callar. Mi padre no sabe lo que hicieron. O quizás sí. Kyle giró hacia ella entonces. Sus ojos se encontraron como dos brasas. Elias Hart es tu padre. Willa se quedó inmóvil. Su silencio fue respuesta suficiente. Kyle se levantó por primera vez. Una grieta recorrió su calma. Un destello de ira cruzó sus ojos. Tu padre enterró a los míos bajo cemento. Profanó tumbas para levantar su imperio. Robó los huesos de nuestros ancestros y lo llamó progreso. Willa bajó la vista. Yo no elegí su nombre. Lo llevas contigo. Y lo he pagado, susurró. Aún lo pago. El fuego crepitó entre ellos. Pasó un largo instante antes de que ella hablara otra vez. Pudiste dejarme allí. Dejarme morir. Debí hacerlo, respondió él con frialdad.
Pero no lo hiciste. Sus miradas se encontraron de nuevo. Esta vez no hubo perdón, pero sí algo más sutil, reconocimiento. Gracias, dijo ella. Kael no contestó. Solo caminó unos pasos y tomó una bolsa de cuero. La lanzó suavemente hacia ella. Come. Descansa. Nos iremos antes de que salga el sol. ¿A dónde? A un lugar donde no te encuentren. Willa lo observó, con la voz apenas un suspiro. ¿Cómo te llamas? Él dudó un instante. Kael, dijo al fin. Ella repitió el nombre en voz baja, como si lo probara con el alma. Kael. Suena a viento, a fuego, a tierra. Él se volvió hacia el horizonte teñido de cobre. Willa cerró los ojos. Por un momento quiso creer que estaba a salvo, pero en el fondo sabía la verdad. Aquello no era el final. Era el principio de algo mucho más peligroso. El hombre que la había cargado lejos de la muerte estaba a punto de convertirse en una tormenta, una que nadie podría detener. El sol emergió como una cuchilla dorada, cortando la oscuridad. Willa entrecerró los ojos ante el brillo mientras avanzaban por el desierto. Su cuerpo dolía, cubierto de moretones y heridas, pero no se quejaba. Kael Redhawk caminaba delante, en silencio, con la sombra alargada sobre la arena. Cada movimiento era preciso, medido. Llevaba un arco a la espalda, un cuchillo al costado y una serenidad que intimidaba más que cualquier arma. No habían hablado desde que salieron del refugio improvisado. Willa no sabía si era porque él no quería o porque simplemente no veía sentido en hacerlo. Cada cierto rato, Kael Redhawk giraba la cabeza para asegurarse de que Willa Hart seguía de pie. Cuando ella tropezó con una piedra y casi cae, él la sostuvo con rapidez, con firmeza, y la soltó enseguida, sin una palabra, sin ternura. Solo el contacto necesario para evitar que se desplomara. Ella odiaba el silencio, pero le aterraba aún más romperlo. Dijiste que no me encontrarían, murmuró finalmente, con la voz áspera por el polvo y el agotamiento. Porque ya no te están buscando, respondió él sin detenerse. Willa frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Piensan que estás muerta. Ella se detuvo en seco, helada. ¿Cómo lo sabes? Había buitres cerca del cañón, dijo con serenidad. Sangre en las rocas, tela quemada. Mi chaqueta, susurró, recordando el momento en que la dejó atrás mientras el fuego la perseguía. Verán la sangre. Pensarán que tu cuerpo fue consumido por las llamas. Willa sintió como el aire le faltaba. Entonces, ¿no vendrán? Kael se giró para mirarla de frente. Solo si descubren que sigues viva. Ella no sabía si sentirse aliviada o aterrada. Ser olvidada parecía más seguro que ser casada, pero también significaba desaparecer del mundo, como si nunca hubiera existido. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Vas a esconderme aquí hasta que el mundo me borre por completo? Voy a esconderte el tiempo necesario para que decidas quién quieres ser cuando vuelvas. Willa lo miró con desconfianza. ¿Tú crees que quiero regresar? Kael la observó unos segundos. No perteneces a este lugar. Tampoco pertenezco al otro. Él no discutió, solo siguió caminando. Cruzaron cauces secos y desfiladeros angostos tallados por siglos de viento. Un halcón voló sobre ellos, proyectando una sombra fugaz. El calor aumentaba con cada paso, pero Willa no pidió agua. Había aprendido que, en el desierto, una de las reglas era no quejarse. Al mediodía, llegaron a una cueva oculta entre matorrales y rocas, apenas visible si uno no sabía lo que buscaba. Dentro, el aire era más fresco. Un manantial nacía entre las piedras del rincón, formando un charco claro. Willa se arrodilló junto al agua. Bebió con ansias. Luego se lavó el rostro. Kael permanecía cerca de la entrada, vigilando el cielo. Ella apoyó la espalda contra la pared. ¿Cuántos lugares como este conoces? No hubo respuesta. Siempre has vivido por aquí.
¿Solo? Silencio. No te gustan las preguntas, ¿verdad? No me gusta el ruido, contestó él. Willa soltó una risa corta. Pues disculpa por respirar. Kyle la miró entonces, de verdad. Tienes suerte de estar respirando. Ella no contestó. Había demasiada verdad en esas palabras. Tras un largo rato, preguntó con voz baja: ¿Qué hará tu gente si se enteran de lo que hiciste? Él volvió la vista hacia la entrada. Ya lo saben. Willa sintió un escalofrío. ¿Y hay un precio por ayudarme? ¿Por romper sus leyes? Existe un juramento que se transmite desde hace generaciones, dijo Kyle. Ningún forastero debe ser protegido. Ninguna sangre blanca debe ser salvada. Ella tragó saliva. Por culpa de hombres como mi padre. Kyle no respondió, pero el silencio confirmó lo que no dijo. ¿Y ahora? Preguntó ella en voz muy baja. Los músculos de la mandíbula de Kyle se tensaron. Ahora estoy solo. Willa se incorporó con lentitud. Aún le temblaban las piernas. Yo no te pedí que lo arriesgaras todo. No hizo falta, replicó él. Te estabas muriendo. Ella bajó la mirada. Todavía podría morir. Kyle volvió a mirarla. Sus ojos ardían con una rabia silenciosa, profunda, más antigua que el odio. No entiendes, dijo. Me llamarán traidor. El que dejó vivir al enemigo. ¿Y no te importa? ¿Por qué lo hiciste entonces? ¿Por qué sacarme del fuego? ¿Por qué vendarme, darme de beber? Él tardó en responder, porque ya he visto esos ojos, esas heridas. Willa entendió. ¿Tu hermana? Le prometieron paz, le prometieron amor, y la dejaron morir cuando llegaron los soldados. Ella no dijo nada. ¿Qué podría decir? No pude salvarla, susurró Kyle. Pero a ti sí. El silencio llenó la cueva como una niebla espesa. Willa dio un paso hacia él. Yo no soy ella. No, dijo él. Pero el dolor se repite. Una y otra vez. Si nadie lo detiene. Una y otra vez. Hasta que alguien se atreva a romper el ciclo. ¿Y tú crees que puedes hacerlo? Susurró Willa Hart, la voz apenas un soplo. Kyle Redhawk la miró. Por primera vez, ella vio en sus ojos algo desnudo, sin máscaras. No era furia, no era rencor, era esperanza. No lo sé, admitió él, pero tenía que intentarlo. Willa sintió que se le hacía un nudo en el pecho. No por el miedo ni el dolor, sino porque por primera vez alguien la había mirado no como un error, ni como una carga, sino como alguien que merecía ser salvada. No sé qué viene ahora, confesó ella. Entonces quédate, le dijo Kyle con voz tranquila, hasta que lo sepas. Ella asintió despacio. Esa noche no hablaron. Solo se sentaron cerca del fuego que ya apenas chisporroteaba, y por primera vez en días, Willa durmió sin pesadillas. Los días siguientes pasaron entre silencios y supervivencia. Kyle le enseñó a caminar sin dejar huellas, a escuchar el viento, a encontrar agua donde parecía que no existía. Apenas hablaban, pero cada gesto tenía su peso. Willa lo observaba por las mañanas mientras él preparaba herramientas con precisión y salía a cazar con una calma que solo se aprende viviendo en la tierra. Poco a poco, dejó de verlo como a un extraño. Empezó a entenderlo como algo más grande, una presencia tan antigua como las montañas mismas. Una tarde, mientras limpiaba una herida en su hombro, Willa preguntó: ¿qué es lo peor que podrían hacerte? Kyle tardó en contestar. Borrarme. Ella frunció el ceño. ¿Cómo? Quitarme el nombre, la sangre, volverme nada, sin familia, sin espíritu, solo una sombra. Willa sintió que el corazón se le encogía. ¿Por mi culpa? No, respondió él. Por lo que temen, el cambio, la mezcla, el perdón. Willa tragó saliva. ¿Lo harías de nuevo? ¿Salvarme? Kyle la miró. Su rostro no mostraba nada. Sí. Las lágrimas se le amontonaron en los ojos.
Desvió la mirada, avergonzada, pero él extendió su mano, apenas rozándola de ella, no como un amante, no como un salvador, como alguien que la veía de verdad. Y bajo ese cielo lleno de estrellas, Willa entendió algo que la asustó más que cualquier enemigo. Se estaba enamorando de él, y sabía que el mundo no lo pondría fácil. Esa noche, el desierto dormía envuelto en un silencio denso, casi sagrado. Willa se sentó en la entrada de la cueva, con los brazos rodeando sus rodillas, observando cómo las sombras se alargaban bajo la luz de la luna. No se oía nada, salvo el leve crujido de las brasas muriendo. Kael no sabía aún toda la verdad. Sabía que la habían golpeado, sabía que la habían dejado por muerta, pero no conocía la oscuridad completa, los rostros que la perseguían en sueños, las manos que seguía sintiendo sobre su piel, incluso cuando ya no estaban. La traición que vino no de enemigos, sino de aquellos en quienes confió, socios de su padre, hombres que alguna vez le sonrieron al otro lado de una mesa, que le palmeaban el hombro como a una hija. Willa no había sido ingenua del todo. Conocía la avaricia, la arrogancia, pero lo que le hicieron no fue negocio, fue castigo, fue un mensaje. Ella se les enfrentó. Les dijo que dejaran de perforar tierras sagradas. Los llamó ladrones, profanadores. Citó leyes que se suponía debían proteger lo que querían destruir. Se rieron. Y cuando amenazó con ir a la prensa, con mostrar pruebas, todo cambió. La invitaron a una supuesta reunión privada. Le ofrecieron vino. Sonrieron demasiado. Después todo se volvió confuso. Dolor. Susurros. Ya no hablará. Y fuego. La explosión no fue accidente. Querían borrar su cuerpo, destruir las pruebas, pero no lo lograron. Willa sobrevivió. Quemada, sangrando, medio muerta, se arrastró por el desierto hasta que el mundo desapareció. Y entonces, él la encontró. Días después, ese peso aún vivía en su pecho. Le apretaba los pulmones cada vez que respiraba. Sintió la presencia de Kael antes de que él hablara. Él siempre llegaba así, callado como el viento, firme como la roca. «Volverán por ti», dijo en voz baja, detrás de ella. Ella no se giró. «Dijiste que creen que estoy muerta, pero sentirán el vacío que dejaste, y ese tipo de maldad no tolera cabos sueltos». Willa apretó más las rodillas contra el pecho. Luego dejó que saliera lo que tenía dentro. «Ya no voy a esconderme». Los pasos de Kael se acercaron hasta quedar a su lado. «No estás lista». «Tú no lo sabes». «Sí, lo sé. No fue un reproche. Fue una certeza. Aún tiemblas mientras duermes». Ella bajó la vista. «No solo me hicieron daño, me quitaron todo. Mi cuerpo, mi voz, mi nombre. Fallaron», murmuró Kael Redhawk. Willa Hart alzó la vista hacia él, los ojos vidriosos. «¿De verdad lo crees?» Kael se agachó a su lado. «Sigues respirando». Ella soltó una risa amarga. A veces desearía no hacerlo. Un destello feroz cruzó el rostro de Kael, pero no era por ella. Era contra el mundo que la había llevado a pensar así. «Mi hermana dijo lo mismo una vez», confesó con la voz baja, como si hablara con fantasmas. Willa ladeó la cabeza. «Dijiste que confió en alguien. ¿Qué pasó?» Kael miró hacia las arenas. Se enamoró de un hombre blanco de ciudad. Venía a documentar nuestras costumbres, a sacar fotos, escribir historias. Decía que ella era hermosa, que quería paz, que la protegería. Pero cuando el gobierno mandó las máquinas para arrasar la tierra, él se quedó callado. La vio pararse frente a los bulldozers. Y no hizo nada. Dijo que no podía arriesgar su carrera, ni su nombre. Willa sintió un nudo apretándole la garganta. ¿Sobrevivió? Se puso frente a una de las máquinas. No frenaron a tiempo. El silencio que se hizo fue tan espeso como la arena caliente bajo el sol del mediodía. «Murió creyendo que no valía nada», añadió él.
que su amor fue una vergüenza. Willa estiró lentamente su mano y rozó la de él. «Lo siento. No fue la única», dijo Kyle, sin apartar la mirada del desierto. «Los nuestros la culparon. Dijeron que trajo la desgracia, que su muerte era el castigo». La voz de Willa se quebró. «¿Eso dirán de ti también?» «Peor». Ella se abrazó las piernas. «No sé cómo cargar con esto. Todo lo que hicieron, todo lo que permití, debí haberlo visto venir. Debí pelear más fuerte». «Peleaste», dijo él con firmeza. «Sobreviviste. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con esta rabia? ¿Con esta vergüenza?» Kyle se acercó, su voz apenas un suspiro. «La usas, no para destruir, sino para resistir, para hablar». Los ojos de Willa se llenaron de lágrimas. «Se llevaron pedazos de mí. Entonces recuperamos algo». Ella lo miró sin entender. «¿A qué te refieres?» Kyle se puso de pie. Su sombra se alargó sobre las rocas pálidas. «Voy tras ellos». El corazón de Willa se detuvo por un instante. ¿Solo? Conocen mi rostro, conocen mi nombre. Jamás pensarán que sigo observando. «No», exclamó ella poniéndose de pie con dificultad. «No puedes. Si te encuentran, no estoy pidiendo permiso. Entonces voy contigo». Sus ojos chispearon. «No». «Sí. No puedes enfrentarlos. ¿Y tú crees que no puedo aprender?» Kyle dio un paso al frente, la rabia emergiendo como lava bajo la piel. «Esto no es justicia, Willa. Es venganza. Quizá esta vez sean lo mismo», espetó ella. «Ellos deben pagar, y lo harán. Pero no voy a convertirte en algo que no eres». Willa retrocedió. «No decidas por mí quién soy». Kyle la sostuvo con la mirada. «Entonces dime tú, ¿quién eres ahora?» Willa abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. No lo sabía. Tal vez nunca lo sabría. Después de un largo silencio, susurró. «Quiero ver sus rostros cuando descubran que sigo viva». El rostro de Kyle se ablandó apenas un poco. «Lo harás». Se giró, recogió sus cosas. «¿Cuándo?», preguntó ella. «Pronto», respondió sin volverse. En ese momento, Willa lo sintió. Todo había cambiado. Ya no era solo cuestión de sobrevivir, era personal. Kyle se estaba yendo. Willa lo observó mientras se colgaba las armas a la espalda y se dirigía hacia la salida de la cueva. «Espera», dijo. Él se detuvo. «¿Y si te pasa algo?» Kyle no giró la cabeza. «Entonces no lo desperdicies». Y desapareció entre las sombras de la noche. Willa quedó sola. El silencio fue más ensordecedor que cualquier grito. 1000 pensamientos le daban vueltas por dentro. Miedo, dolor, amor. Y algo más. Poder. Ya no era solo una víctima. Ella era la razón por la que él lucharía. Y si él no regresaba, sería ella misma quien se convertiría en tormenta. Mientras tanto, Kyle se deslizaba como un espectro, silencioso. Preciso. Invisible ante un mundo que ya no sabía cómo mirar. El desierto, que devoraba a los desprevenidos, era su aliado. Cada grieta, cada sombra, cada soplo de viento le hablaba. El calor no lo detenía, la sed no lo debilitaba. Su cuerpo estaba hecho para esto. Su mente afilada por años de pérdida, resistencia y memorias que nunca se iban. No buscaba comida, ni paz. Buscaba hombres, hombres con nombres, rostros, voces que una vez sonrieron mientras hablaban de alianzas y negocios. Hombres que construyeron imperios sobre huesos ajenos. Los que le hicieron daño a Willa. Su rostro, ahora, vivía en el fondo de su mente como un canto que no podía olvidar. El dolor en su voz, el temblor de sus manos al rozar las cicatrices que le habían dejado, encendieron algo en el pecho de Kyle Redhawk, algo que no quería apagarse. No era solo rabia, era una promesa. Iban a pagar. Los había rastreado durante 3 días, desde los restos calcinados del viejo sitio de perforación
hasta los bares polvorientos cerca de los límites del condado. Creían haberla borrado, amarrado el último cabo suelto, enterrado la verdad bajo fuego y silencio. No esperaban que Willa Hart viviera, y mucho menos que alguien como él la estuviera buscando. El primero que cayó fue Rafe Holloway. Lo encontró en una cantina de mala muerte, 2 pueblos al sur. Estaba borracho, rojo como un tomate, hablando fuerte y fanfarroneando. Se reía mientras contaba cómo la hija de Langdon se había acobardado al final, cómo no soportó la presión. Kyle lo observó desde las sombras, el corazón apretado por la rabia. Esa noche, Rafe jamás llegó a su cuarto. 2 días después, encontraron su cuerpo en el desierto, la garganta abierta, los ojos congelados por el espanto. No había señales de lucha, solo una pluma negra y roja clavada en su chaqueta. El mensaje era claro. Kyle siguió con el siguiente. Vance Hollow, ese que siempre sonreía más de la cuenta. Encargado de logística fue quien firmó la demolición que casi mata a Willa. Un tipo que se excusaba diciendo que solo seguía órdenes. Kyle lo halló en una estación de gasolina, pagando en efectivo, la cabeza baja. Ya estaba nervioso. Tal vez había oído rumores. Tal vez sabía que alguien lo cazaba, y el miedo lo volvió torpe. Kyle esperó a que anocheciera. Se acercó sin hacer ruido. Vance suplicó. Dijo que no la tocó, que todo fue solo negocios. Kyle no respondió. No había perdón para los que trataban a las mujeres como fichas de cambio. A la mañana siguiente, hallaron una camioneta abandonada. Dentro, Vance tenía las manos atadas detrás de la espalda y una única herida en el pecho. No era mortal, pero sí lo suficiente profunda para dejar marca. Su cartera había desaparecido, su identificación quemada, pero la pluma seguía allí. Para entonces, el rumor ya recorría los pueblos, un cazador silencioso, un espíritu de los antiguos. Algunos hablaban de venganza, otros de justicia, pero los de arriba, ellos sí estaban temblando. Especialmente uno, Cyrus Blackstone, el que lo había planeado todo. Willa le había dicho su nombre entre dientes, como si le escupiera veneno. Había sido la sombra de Elias Hart, el encargado de hacer los tratos sucios y esconder las consecuencias bajo montañas de papeles. Fue él quien la acorraló esa noche. Su voz fue la última que escuchó antes de que todo se apagara. Cyrus era inteligente, peligroso, y ahora estaba bien protegido. Kyle lo sabía. Esta vez no bastaba con un cuchillo. Acampó cerca de la finca de Cyrus. Estudió sus movimientos. Vigilancia, luces, sensores de movimiento. Todo calculado para mantener afuera a los intrusos. Pero Kyle no era un intruso cualquiera. Era la tormenta que no vieron venir. Esperó una noche sin luna y se deslizó adentro. Eran casi las 2 de la mañana cuando llegó a la parte trasera de la casa. Vidrios amplios, muebles de lujo, arte sin alma. Kyle se movía como humo, sin hacer un solo ruido. El cuchillo colgaba de su cinturón, brillando apenas con la luz de la cocina. Cyrus dormía solo en una cama enorme. Kyle se quedó un momento allí, mirándolo. El hombre que había destruido tanto, tan indefenso. Tensó la mano sobre el mango del cuchillo, pero no atacó. En cambio, sacó una foto de su mochila. Clara, innegable. La dejó sobre el pecho del hombre. Luego, pasó la hoja del cuchillo sobre la almohada, justo al lado de su cara. Rápido, preciso. Cyrus despertó al sonido. Abrió los ojos de golpe, la boca lista para gritar. Pero Kyle ya no estaba. Cuando los guardias llegaron, no encontraron nada. Solo una almohada ensangrentada, una fotografía. Y la pluma, clavada en el colchón. Que viviera con el miedo, que supiera que la justicia no había terminado. Kyle no volvió a la cueva de inmediato. Se quedó unos días más en el monte, dejando que el camino se enfriara. Cazó. Caminó bajo las estrellas. Pero por más lejos que fuera, la voz de Willa lo acompañaba. Su fuerza,
su dolor, su fuego. Cuando por fin regresó, la cueva estaba en silencio. Pero ella estaba allí, esperando. Se puso de pie al verlo entrar, el rostro sereno. «Volviste», susurró. Él asintió. Willa se acercó un paso. «Lo lograste». «Dejé a uno con vida», respondió Kyle. Ella lo miró, sorprendida. «¿Por qué?» Kyle alzó los hombros apenas. «El miedo es una jaula, que se pudra dentro». Willa lo observó largo rato. «¿Y tú? ¿Qué te costó todo esto?» Él no contestó de inmediato. Luego, en voz baja, dijo: «Todo». Ella buscó su mano. Esta vez, Kyle Redhawk no se apartó. «No puedo devolverte lo que te quitaron», susurró Willa Hart. «No lo hice por eso». «¿Entonces por qué?» Kyle la miró directo a los ojos. «Porque sigues viva». Una lágrima rodó por la mejilla de Willa. No la limpió. «Ya no estás solo», dijo con voz temblorosa. Kyle negó con la cabeza. «Sí lo estoy. Mi gente jamás me aceptará de nuevo». «Entonces no te merecían», respondió ella. «Pero yo sí». Él buscó en su rostro alguna duda, algún miedo. No encontró ninguno. Willa dio un paso más. Tomó su mano y la colocó sobre su pecho. «No solo me salvaste, Kyle, me cambiaste. Sigo siendo un hombre marcado. Entonces, márcame a mí también». Y lo besó. No con deseo, no con rabia. Lo besó con una ternura reverente que le tembló hasta los huesos. En ese beso no había revancha, solo un lazo que ni las leyes, ni las tribus, ni el pasado podrían romper jamás. El cielo se había teñido otra vez del color del fuego, pero esta vez no era por humo, sino por el sol bajo que caía entre los cerros. El desierto se extendía en un silencio infinito. La cueva, que antes fue refugio y castigo, ahora parecía un santuario. Lo último puro que les quedaba en un mundo que quiso verlos acabados. Willa yacía de lado bajo una manta tejida, su cuerpo entrelazado con el de Kyle. El viento silbaba afuera, y aunque el aire ya se enfriaba, su piel aún ardía, marcada por él, por todo lo que compartieron. No fue desesperación, no fue consuelo, fue algo más, algo que creció entre silencios, entre caricias no dadas, entre dolores reflejados. Ahora estaba despierta, mirando la pared de piedra, escuchando el ritmo constante del corazón de Kyle detrás de ella. «No dormiste», murmuró él, su aliento cálido en su nuca. «No», admitió ella. Él se movió un poco, sin alejarse, solo para mirarla de frente. «¿Te arrepientes?» Willa se giró lentamente. «¿Tengo cara de arrepentida?» Kyle la observó con esos ojos suyos que siempre buscaban memorizarla, como si temiera que el mundo se la llevara otra vez. «Parece que ya estás pensando en lo que viene», dijo él. «No puedo dejar de hacerlo», confesó ella. «No podemos quedarnos aquí para siempre. Van a empezar las preguntas. Cyrus no se quedará callado». «Nunca esperé que lo hiciera», respondió Kyle. Willa se incorporó, envolviéndose con la manta. «Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Correr hasta que se acabe el desierto?» Kyle no se movió. «Ya no hay plan». Willa lo miró, incrédula. «Cazaste a todos los que me tocaron. Borraste cada rastro detrás de ti. Caminaste entre fuego por mí. Kyle, no me digas ahora que no hay plan». «Hice lo que debía hacerse. Por ti». Su voz sonó baja, áspera. «¿Y ahora solo esperas? ¿Esperas castigo como si ya estuviera escrito?» Willa se puso de pie. La manta cayó de sus hombros. «No, no vas a quedarte ahí como si estuviera todo perdido. Tomamos una decisión, sobrevivir. Y eso no puede ser el final». Kyle también se levantó. «No entiendes, Willa. No rompí solo una norma, rompí el alma de mi gente. Te elegí a ti sobre mi sangre. ¿Y tú crees que yo no cargo también con eso?», espetó ella. «¿Crees que no sé lo que te costó?
lo que significa estar conmigo cuando el mundo nos ve como un error? La voz de Kael fue baja, pero firme. No importa lo que vea el mundo, los espíritus hablarán más fuerte. Pues que hablen, dijo Willa. Que griten si quieren, pero no te atrevas a decir que estamos condenados solo porque cruzamos una línea que alguien dibujó hace 100 años. Kael dio un paso más, su rostro a centímetros del de ella. Esto no es cuestión de fe, es la verdad. Para los míos, siempre serás la hija del hombre que enterró a nuestros muertos. Entonces déjame ser otra cosa, dijo ella. Déjame ser la mujer que se quedó contigo, que sangró contigo, que carga a tu hijo. Silencio. Los ojos de Kael Redhawk se abrieron de par en par, pero no dijo nada. Willa Hart lo miró con firmeza. ¿Sí? Dijo con un hilo de voz. Él tragó saliva, visiblemente conmocionado. ¿Estás segura? Hace 2 lunas que no llega mi sangrado, susurró. Lo he sabido desde hace días, solo necesitaba saber si aún querías seguir luchando. Kael se dio la vuelta caminando hasta el borde de la cueva. Sus manos temblaban, apenas perceptibles. Era la primera vez que su compostura se resquebrajaba desde que ella lo conoció. Willa lo siguió, más despacio. Di algo. Él se giró. Sus ojos no reflejaban rabia, sino miedo. Miedo real. Un hijo de 2 mundos. Ni apache, ni blanco. Lo maldecirán. Entonces no los dejaremos, respondió ella. Kael soltó una risa corta, amarga. ¿De verdad crees que el mundo te da a elegir? No, dijo Willa. Pero creo que el amor sí. Él la observó, dividido por dentro. Si te quedas conmigo, lo pierdes todo. Ella dio un paso al frente, guiando su mano hasta su vientre. Si te dejo, lo pierdo todo. Kael cerró los ojos. Apoyó su frente contra la de ella. Y por primera vez, desde que persiguió a aquellos hombres por el desierto, dejó que la emoción subiera. No rabia, no venganza, amor. Ya perdí una familia una vez, susurró. Entonces no pierdas esta, le respondió ella. Podemos irnos, buscar un sitio nuevo, empezar otra vez, criar a este hijo donde nadie nos dicte las reglas. ¿Y si ese lugar no existe? No lo sé, dijo ella honesta, pero quemaría cada mentira por construirlo. Esa noche empacaron solo lo indispensable, agua, provisiones, lo justo. Kael sacó una pequeña bolsa que llevaba siempre cerca del corazón. La observó largo rato antes de guardarla. Eran de mi hermana, dijo en voz baja. Las usaba cuando danzaba. Willa extendió la mano y acarició una de las plumas. Estaría orgullosa de ti. Ella no lo entendería. Quizás no, pero habría visto lo que hay en tu corazón. Al amanecer, dejaron la cueva. Se marcharon antes que el sol abrazara la tierra. Caminaron hacia el este, lejos de las tierras que Elias Hart había reclamado, lejos de los huesos que él sepultó bajo acero y petróleo. Cada paso era peligro, pero también era decisión. Una apuesta por algo que nadie podría arrebatarles. El destino, sin embargo, ya los observaba. Atravesaron 3 pueblos, esquivaron 2 puestos de control, y solo descansaron bajo cielos abiertos. Willa estaba más callada, más introspectiva. A veces sus manos reposaban sin pensar sobre su vientre. Kael la observaba más ahora. Cada movimiento, cada pausa en su respiración. Al 7º día, llegaron a un río. Era la primera agua corriente que ella veía en semanas. Pararon allí, junto al cauce, cuando el sol ya se ocultaba. Willa tarareaba una melodía suave. Kael se detuvo en seco. Se puso de pie, alerta. Willa alzó la vista. ¿Qué pasa? Él no respondió. Entonces ella también lo oyó. Cascos, en la cima. 3, quizás 4 jinetes, rápidos, precisos. Kael tomó su mano. Corrieron, bordeando el río, ocultándose entre los árboles y los arbustos. Pero ya era tarde. Los habían visto. Los disparos estallaron.
Las balas rompieron ramas sobre sus cabezas. Willa cayó de bruces, pero Kael la levantó, cubriéndola con su cuerpo. Alcanzaron un afloramiento rocoso y se agacharon detrás. Kael respiraba con calma, los ojos atentos. No son militares. ¿Entonces quién?, jadeó ella. Él no contestó, pero Willa lo entendió en su rostro. Exploradores tribales, su propia gente. Vinieron por ti, susurró. Él asintió una vez. Por los dos. Podemos hablarles, explicarles. No hay explicación. Los pasos se acercaban. Una voz llamó en lengua apache. Kael respondió. Su tono fue seco, cortante. Willa no entendía las palabras, pero el tono, ira, traición, juicio. Y luego, silencio. Una figura apareció entre las rocas, un anciano con el rostro surcado por los años, vestido con cuero gastado, su cabello largo, plateado. Sus ojos se posaron en Kael, luego en Willa. Habló en inglés. Has roto el juramento. Kael se irguió. Lo hice. Derramaste sangre por ella. Lo hice. Le diste la espalda a tu pueblo. Le di la espalda a la mentira, respondió Kael. El anciano se acercó un paso más. Ella lleva a tu hijo. Sí, respondió el anciano. Entonces la has condenado, añadió, mirando a Willa Hart con gravedad. Ella dio un paso al frente, sin vacilar. No, él me salvó. El anciano la observó en silencio, como si pesara cada palabra. Hablas con fuego. He caminado entre él, respondió Willa. Y él también. El anciano volvió su atención a Kael Redhawk. Sabes lo que debemos hacer. No me arrodillaré, dijo Kael. Y no voy a huir. Entonces ella tampoco lo hará, dijo Willa tomando su mano. El anciano los miró a ambos. Luego alzó la vista al cielo. Finalmente, dijo, el niño cargará con el precio. El rostro de Kael no cambió, pero Willa sintió cómo le apretaba la mano. Pueden irse, dijo el anciano. Pero no regresarán jamás, ni en vida, ni en muerte. Kael asintió despacio. Entonces construiremos un nombre nuevo. Los exploradores se dieron la vuelta y desaparecieron entre los árboles. Willa y Kael quedaron solos otra vez, pero ahora realmente exiliados, y más libres que nunca. No hablaron durante largo rato. El sonido de los cascos alejándose fue reemplazado por el susurro del viento moviendo los juncos junto al río. Kael seguía mirando entre los árboles, con los hombros tensos, la mandíbula apretada. Willa estaba a su lado, una mano en su vientre, la otra aferrada a la suya. Su corazón no dejaba de latir con fuerza, no por miedo a morir, sino por el peso de lo que acababan de perder. El pueblo de Kael no los había matado, pero al perdonarles la vida, les habían quitado algo mayor: pertenencia, raíces, derecho a ser recordados. No era solo exilio, era olvido. Y aún así, Kael no había apartado la mirada. Fue Willa quien rompió el silencio. No bajaste la cabeza ni una sola vez. Kael la miró, con algo difícil de leer en sus ojos. No había vergüenza por la cual inclinarme. Les dijiste la verdad, dijo ella. Y aún así llamaron a nuestro hijo maldición. Él no respondió. No porque dudara de ella, sino porque una parte suya temía que tal vez tuvieran razón. Había visto antes ese destino. Niños nacidos entre mundos rotos, criados sin lengua ni tierra, llevando nombres que no eran de nadie. Y este hijo, el suyo, sería perseguido por una historia que ellos no escribieron. Willa se plantó frente a él y colocó sus manos sobre su pecho. Ellos no nos conocen, no realmente. Conocen lo suficiente, murmuró Kael. Conocen lo que temen. Eso no es lo mismo que conocer la verdad. Kael alzó sus manos lentamente y cubrió las de ella. Fui criado para proteger las historias de los míos, no para convertirme en advertencia. Entonces quizás ya es hora de escribir una nueva, susurró Willa. Kael la miró.
Por primera vez desde que llegaron los exploradores, sus ojos se suavizaron. «Necesitaremos un lugar seguro», dijo él, «donde criar a este hijo, donde a nadie le importe quién es su madre ni su padre». Willa asintió. «Conozco uno». Pasaron la noche junto al río, no porque fuera seguro, sino porque estaban agotados. Kyle encendió un pequeño fuego, casi invisible, protegido por piedras bajas. Willa se acurrucó junto a él, su cabeza sobre su muslo, mientras los dedos de Kyle se enredaban suavemente en su cabello. No quedaban palabras, solo calor, y el peso de lo que habían dejado atrás. Al amanecer, emprendieron camino otra vez. Ahora era Willa quien guiaba. Por primera vez desde que los hombres de su padre la habían dejado tirada como si no valiera nada. Sentía algo parecido a claridad. Ella nunca fue parte de ese mundo, nunca de verdad. Había llevado el apellido, comido en su mesa, dormido bajo su techo, pero siempre supo que algo le faltaba. Su padre había cambiado compasión por poder, y cuando ella intentó recordarle lo que significaban las personas, él simplemente la ignoró. Ahora era ella quien daba la espalda. Siguieron senderos ocultos, alejándose de los campos petroleros, de las fronteras de las reservas. Iban hacia un valle que Willa había visitado de niña. Era tierra de su madre, un lugar que su padre siempre menospreció. Decía que no valía nada, pero estaba lleno de agua, árboles salvajes y silencio. Y lo más importante, estaba olvidado. Cuando llegaron, Willa apenas podía mantenerse en pie. Las piernas le dolían, la espalda le ardía, y el peso en su vientre era innegable. Ya no podía fingir que era solo una posibilidad. La vida dentro de ella era real, y crecía. Se detuvieron en el borde del terreno. Era plano, dorado, enmarcado por colinas que atrapaban el atardecer como una pintura, sin casa, sin cercas, solo tierra y cielo. «Es aquí», dijo Willa soltando el aire. Kyle no dijo nada. Se arrodilló, presionó su palma contra la tierra y cerró los ojos. Después de unos segundos, murmuró algo en apache. Ella no lo entendió, pero supo lo que significaba. «Gracias». Construyeron un refugio con calma. Sin más herramientas que sus manos y lo poco que llevaban, levantaron una estructura pequeña con madera rescatada y piedras. Kyle cazaba. Willa recolectaba lo que encontraba, descansando cuando los mareos la obligaban. Siempre con cuidado. Todavía no plantaban nada. Era pronto. Pero entonces, Willa Hart comenzó a marcar los días. Tallaba pequeñas líneas en una roca plana cerca del arroyo. Las noches eran las más duras. El silencio no era vacío, sino un eco constante de recuerdos, de incertidumbre, de futuros que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Una noche, acostada junto a Kyle Redhawk, Willa susurró: «¿Crees que la niña se parecerá a ti?» Kyle sonrió apenas. «Ojalá que no». «¿Por qué?» Él giró el rostro hacia ella. «Porque sufriría menos». Ella se volvió hacia él, ceñuda. «¿Tú crees que eso es todo lo que eres? ¿Una cara que el mundo quiere borrar?» «Lo sé». Willa acarició su rostro, siguiendo con los dedos la línea de su mandíbula. «Estás equivocado. Estás cegada por amor». «No, Kyle. Por fin estoy viendo claro». Él la besó. Suave, doloroso como si fuera la última vez. Pero no lo fue. Pasaron las semanas, luego los meses. Su vientre creció, la casa también. Él tallaba vigas de madera. Ella las pintaba con los colores de los cuentos de su madre. Construyeron una cama, una mesa, una vida. A veces se reían, a veces ella lloraba. A veces Kyle se quedaba en la puerta por la noche, escuchando el viento, esperando que le trajera noticias del pueblo que lo había desterrado. Pero nunca llegaban. Un amanecer. Fue otro sonido el que llenó el valle. Un llanto. Agudo. Nuevo. Willa gritó una vez, luego otra, y en el silencio tibio del alba,
Su hija vino al mundo. Kael le sostuvo la mano mientras ella temblaba de dolor y sudor. Él mismo atrapó al bebé, sus manos firmes, aunque los ojos le temblaban. Era una niña, cabello oscuro, ojos como tormenta, piel besada por el sol. Willa lloró. Kael no dijo nada, solo la sostuvo, contemplando ese rostro como si pudiera desaparecer si parpadeaba. «Es perfecta», susurró Willa. Kael asintió lentamente, pero dentro de él algo se rompía. El dolor de los años, de su hermana, de su pueblo, de todo lo que creyó que debía ser. Ahora se deshacía entre sus brazos. La niña ya no lloraba, solo lo miraba con ojos demasiado sabios. Willa tocó la mejilla de su hija. «Tiene tu alma». «Y la tuya», murmuró Kael. La llamaron Ayla, una palabra de su gente que significaba entre dos fuegos, porque así había nacido, de dolor, de dos mundos, pero sobre todo, nació viva. Y ellos vivieron lo suficiente para verla llegar. Con los años, se quedaron en aquel valle. Jamás regresaron a las tierras que los habían rechazado. El mundo afuera siguió girando, rugiendo, olvidándolos, pero ellos nunca se olvidaron entre sí. Ayla creció fuerte, salvaje, brillante, corría descalza. Su risa se elevaba entre los cerros. Aprendió la paciencia de su madre, el silencio de su padre. Cazaba conejos, pintaba historias sobre las piedras, hablaba dos lenguas, una para los sueños, otra para la verdad. Kael envejeció con dignidad. Tallaba cuentos en madera, hablaba con el viento, le contaba a su hija las leyendas que nadie más le enseñaría. Willa plantaba árboles. Le enseñó a Ayla a leer, a preguntar, a recordar que su nombre no era una carga, sino una promesa. A veces pasaban forasteros, nunca se quedaban. Una vez, años más tarde, llegó una carta. La entregó un viajero que no sabía lo que traía. Era de Cyrus Blackstone, una sola línea, escrita en papel amarillento por el tiempo. «La veo en cada pesadilla. Ustedes ganaron». Willa la quemó sin decir una palabra. Esa noche, se sentó junto a Kael bajo las estrellas. «¿Te arrepientes?», preguntó. Él negó con la cabeza. «No me arrepiento de nada que nos haya dado a ella». Willa apoyó la cabeza en su hombro. Kael susurró. «Yo tampoco». Seguían siendo exiliados, seguían cargando sombras, pero ahora eran más, una familia, una semilla. Y en ese valle, entre el fuego y el silencio, probaron algo eterno. El amor no pide permiso, solo sobrevive. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.